Continuamos con la unidad de tarifas, vemos el segundo punto que tiene que ver con la fijación de tarifas desde el punto de vista económico. En el apartado anterior se mencionó que la política de precios de servicio de transporte podía perseguir una serie de objetivos. Recordemos que desde el punto de vista económico los objetivos eran los siguientes: maximizar beneficios, disminuir subsidios, determinar precios como un porcentaje de costos típicamente conocidos, costos variables promedio, determinar precios como un porcentaje de costos más difíciles de conocer, que son los costos totales promedio. Recordemos que los costos variables promedio son de corto plazo y son conocidos, como se menciona. En cambio, los costos totales promedios tienen que ver con el largo plazo y son más difíciles por ser a largo plazo de conocer. Vamos a hacer un análisis teórico. Analizaremos a continuación distintas alternativas de fijación de precios del transporte desde el punto de vista económico. Claro que partiendo de un acabado conocimiento de las funciones de costo y de la demanda. Para eso vamos a utilizar una función cuadrática, una ecuación cuadrática como la que se ve, donde C es el costo total y Q es la cantidad. En esta función se puede apreciar que hay una porción de tipo variable y hay una porción de la ecuación de tipo constante. Por ejemplo, el costo total va a ser igual a 600 si la cantidad es 0. A partir de los conceptos estudiados es posible determinar los costos totales, fijos y variables, y los costos promedios y marginal. El costo fijo total, como lo vimos, es la porción constante de la ecuación. Es una función lineal, una función rectilínea, donde no depende de la cantidad transportada, siempre va a ser igual a 600. Ahora, el costo variable total es la porción variable de la ecuación. Es una función cuadrática, en donde sí podemos apreciar de qué forma cambia el costo total con respecto a la cantidad que se vaya a transportar. El costo total promedio es igual al costo total dividido la cantidad. Recordemos que este costo total promedio tenía que ver con costos más difíciles de cuantificar y son a largo plazo, es decir, deberíamos plantearnos cuáles son los costos durante todo el año. Es una función racional que se puede ver en la gráfica. Hay una pendiente a la izquierda bastante pronunciada y una pendiente a la derecha un poco más atenuada con un punto de equilibrio que es igual a la tangente de esa curva. Ese punto de inflexión donde la curva cambia se determina por la tangente de esa curva. Ese punto es un punto de equilibrio que coincide con el costo marginal de esa función. El costo variable promedio es la parte de la ecuación que varía sobre la cantidad. Promediamos a toda esa parte y la utilizamos. Recordemos que este tipo de costos es un costo de corto plazo, es bastante conocido y en un promedio también es una función de tipo lineal. Recordemos que el costo marginal era la primer derivada del costo total con respecto a la cantidad. Esta es una función de tipo lineal. Ahora veamos qué pasa si las juntamos a todas las gráficas de las funciones. Vamos a ver que el costo total promedio, que es la curva roja en el eje positivo de y de x, se intersecta, se corta a la tangente con el costo marginal en la cantidad de 34,64 con un costo de 44,64. Es decir, el costo marginal corta a la función de costo total promedio en ese punto de equilibrio. Entonces, el costo total en ese momento va a ser el menor. En cambio,
en el costo marginal se intersecta con el costo variable promedio en 0. Como ya vimos en las curvas de costo marginal, corta a los promedios, costo total promedio y costo variable promedio en sus puntos mínimos. El costo total promedio mínimo es de 44,64 y el costo variable promedio mínimo es de 0. Acá se puede ver cómo se intersecta la gráfica del costo variable promedio con el costo marginal. Hasta aquí hemos descrito la función de costos de producción, es decir, la oferta de transporte por parte de la empresa, pero para fijar las tarifas hace falta conocer también la disposición a comprar el servicio por parte de los usuarios, es decir, de la demanda. A los fines del ejemplo consideraremos ahora dos curvas de demanda. La primera, el caso del monopolio, el precio varía con las cantidades transportadas. Y el segundo caso es el caso de la competencia perfecta, donde el precio se mantiene constante al variar la cantidad transportada. Ahora bien, veremos tres distintas estrategias para definir el precio. La primera es un 10%, se remarca sobre el total de los costos. Entonces P va a ser igual a 1,1 por el costo total promedio. La otra estrategia es un 100% se remarca sobre los costos conocidos. El costo variable promedio por 2 es igual al precio. Y la tercera es maximizar los beneficios. Esto se logra igualando los ingresos marginales con los costos marginales. Ingreso marginal es igual al costo marginal. El caso A se plantea como un porcentaje del 10% de costos relativamente difíciles de conocer, como los costos totales promedios. En este caso, la empresa se asegura la recuperación de todos sus costos y la obtención de un beneficio predeterminado. El caso B se plantea como un porcentaje del 100% de los costos típicamente conocidos como los variables promedio. En este marco, la empresa se asegura la recuperación de los costos variables y la obtención de un margen adicional para aportar a los costos fijos. El tercer caso se plantea para obtener la cantidad máxima posible de beneficios. Para encontrar esa situación puede emplearse el procedimiento matemático de derivar la función de beneficios con respecto a la cantidad transportada, Q, e igualarla a 0. Recordemos que beneficio es igual al ingreso menos el costo, y el ingreso es igual al precio por la cantidad menos el costo total. Entonces, al derivar beneficios con respecto a la cantidad, derivamos también el precio por la cantidad con respecto a la cantidad, menos el costo total con respecto a la cantidad, y le igualamos a 0. Ya se ha visto en la unidad 4 que la derivada del costo total con respecto a la cantidad es el costo marginal, es decir, el costo de producir una unidad más. De manera similar se define a la derivada del precio por la cantidad con respecto a la cantidad como el ingreso marginal, es decir, el aporte al ingreso por vender una unidad más. Por lo tanto, se concluye que para maximizar los beneficios se debe igualar el ingreso marginal al costo marginal, ya que el ingreso marginal menos el costo marginal es igual a 0, siendo el ingreso marginal la derivada del ingreso con respecto a la cantidad, tenemos que es la derivada del precio por la cantidad sobre con respecto a la cantidad. Y en el caso del costo marginal es igual a la derivada del costo total con respecto a la cantidad, que es una función lineal de 10Q, que ya la habíamos sacado en el ejercicio anterior. Las variables a considerar en los cálculos son los siguientes. El ingreso es igual al precio por la cantidad, el costo total es la función de costo que habíamos visto al inicio,
Y el beneficio, lo repetimos, es igual al ingreso menos el costo, y el ingreso es el precio por la cantidad menos el costo total. Analicemos ahora los dos casos de demanda propuesto con tres estrategias de precio. El primer caso, el monopolio donde P es igual a 100 menos Q. Este caso, recordemos que el precio varía de acuerdo a la cantidad que transportemos. Y vamos a tener que si P es igual a 100 menos Q, y esto es igual al 10% del costo total promedio, ¿no? Si multiplicamos ambos términos por la cantidad transportada, obtendremos el ingreso P por Q, y el costo total será costo total por Q. De esta forma, al multiplicar por los dos Q, despejamos y obtenemos la ecuación, una ecuación cuadrática o la ecuación de segundo grado que tiene dos soluciones. La primera solución me da 8.75 y la segunda es de 48.67. La evalúa la ecuación del precio, tenemos que el precio va a ser igual a 9.25, porque va a ser 100 menos 8.75. En la solución 2 exactamente lo mismo, va a ser 100 menos 48.67, va a ser 51.33. Ahora, ¿cómo obtenemos el ingreso? Multiplicando 8.75 por 91.25, que era la cantidad por el precio, obtenemos el ingreso. Lo mismo hacemos con la solución 2 y obtenemos el precio. Ahora, el costo total de 725,78 lo obtenemos, o al poner en la función de costo total las distintas cantidades, en el caso 8.75 y después en el otro 48.67. Obtenemos un costo total en la primera solución de 725 y la segunda de 2.271,06. El beneficio habíamos recordado del 10%, entonces aproximadamente tendríamos que es de 72,66 con respecto al costo total y de 227 con respecto al costo total. En los dos casos son del 10%. En conclusión, la solución más conveniente es la 2, ya que transporta mayor cantidad, aumentando así los ingresos y los beneficios. Como había sido preestablecido, los beneficios de 227 son el 10% de los costos totales de 2.271,06. Se puede graficar esa función. Ahora veamos el segundo ejemplo. En este caso decía que era el 100% de los costos variables promedio. Entonces teníamos que la función 100 menos Q va a ser igual a 2 por el costo variable promedio, que ya lo habíamos sacado. Si resolvemos esa ecuación, nos termina quedando que Q es igual a 40. Muy bien. Ahora, con Q igual a 40, si evaluamos el precio de 100 menos 40 nos da 60. Entonces acá podemos ver que en la guía hay un pequeño error que no cambia conceptualmente el ejemplo, pero que sí está presente. En este caso, el precio sería 60, el que multiplicado por 40, o sea, 60 por 40 nos daría 2.400, que sería el ingreso obtenido. Ese ingreso obtenido, si se lo restamos al costo total, que tiene que ver con evaluar la función de costo total con 40, nos da 1.800. Esa relación entre los dos, el ingreso menos el costo total, nos da igual a 600. Ahora la relación que existe entre el beneficio y el costo total es del 33%. El costo variable total no ha sido incluido en el cuadro, pero puede calcularse empleando la ecuación del costo variable total de 10Q más un medio de Q al cuadrado, evaluando la cantidad transportada en 40 unidades, lo que se obtiene
que el costo variable total es de 400 más 800, 1200. Y puede advertirse entonces que el ingreso de 2400 resulta el doble del costo variable total, tal cual había sido postulado. El tercer ejemplo tiene que ver con maximizar los beneficios. Maximizar el beneficio lo logramos haciendo que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Para ello tendremos que derivar la función de ingreso con respecto a la cantidad y derivar la función de costo total con respecto a la cantidad. Esas dos se igualan y se logra un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, que se llama Q, está en 30. Ahora, si evaluamos este 30, podemos ver que 30 por 2 sería igual a 60, menos 100 me daría 100, menos 60 me daría 40. Y en este caso, si 30 está de este lado, 30 más 10 sería 40. Entonces, acá hay otro pequeño error con respecto al precio, de 70, que en realidad es 40. Ya lo vamos a ver cómo se grafican las dos funciones, la de ingreso marginal y la de costo marginal, y que determinan que para una cantidad de 30 el precio va a ser de 40 o el costo es de 40. Esto no cambia conceptualmente la interpretación de lo que queremos. Acá está la función, como les digo, el ingreso marginal empieza a caer, el ingreso marginal, en la medida que aumenta la cantidad. De tal forma que, como el costo marginal empieza a aumentar a medida que aumenta la cantidad, se llega a un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio está dado en 30 para un precio, para un valor de costo total de 40. Como se puede ver acá, la gráfica se intersecta en 30 y 40. 30 la cantidad y 40 sería el costo. Esto puede interpretarse en términos económicos si se tiene en cuenta que mientras el costo marginal sea menor al ingreso marginal, los beneficios aumentan. El aporte al ingreso por transportar la última unidad es mayor que su costo. En cambio, en tanto que el ingreso marginal sea menor que el costo marginal, los beneficios disminuyen. El aporte al beneficio es menor que el costo. Por lo tanto, en el punto de intersección del ingreso marginal con el costo marginal se obtiene el máximo de los beneficios. En el segundo caso, donde teníamos la competencia perfecta, donde el precio es igual a una constante 70, tenemos que el 10% del costo total promedio con un precio de 70, resolvíamos la ecuación también de una ecuación cuadrática donde hay dos soluciones. Estas dos soluciones teníamos que tienen un precio fijo que la multiplicamos, nos da un ingreso en los dos casos. Ahora, si evaluamos la cantidad en la función de costo total, nos daría el costo total de cada una de las soluciones. El ingreso menos el costo total es el beneficio que obtenemos en cada una de las dos, y como queríamos lograr, tenemos el 10% con respecto al costo total de la relación del beneficio con el costo. En el segundo caso habíamos propuesto que era el 100% de los costos variables promedio. Entonces armamos la ecuación, la despejamos y obtenemos que a la cantidad de 50 teníamos el precio de 70, que al multiplicarlo nos daba un ingreso de 3.500, 50 nos da 3.500. El costo total, cuando valoramos la ecuación de acuerdo a la cantidad, va a ser de 2.350. El beneficio es la diferencia entre el ingreso y el costo total. Y este es un porcentaje, el beneficio es un porcentaje del 49% con respecto al costo total.
El costo variable total no ha sido incluido en el cuadro, pero puede calcularse planteando que el costo variable total es igual a la función valor de la cantidad de 50 unidades con la que se obtiene. Costo variable total 500 más 1250 de 1750. La tercera propuesta de la competencia perfecta que teníamos, que era una constante, donde buscábamos el maximizar el beneficio del ingreso marginal con respecto al costo marginal. En competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio, ya que el aporte al ingreso de una nueva unidad transportada es siempre igual al precio. En monopolio esto no sucede. El ingreso marginal es menor al precio debido a que al transportar una unidad más debe disminuirse el precio de las anteriores y por lo tanto el aporte al ingreso de la nueva es un precio menos lo que se deja de percibir por las anteriores. Entonces, el costo marginal es una función lineal y teníamos que igualando el ingreso marginal con el costo marginal se tiene que 70 es igual a 10 menos Q. Entonces, al despejar tenemos que Q va a ser igual a 60. 60 por 70 me da 4.200 pesos o 4.200 de ingreso. Si evaluamos Q con la función nos da 3.000, entonces el ingreso menos el costo total me da un beneficio de 1.200 y este 1.200 es el 40% con respecto al costo total. En este caso puede advertirse que si bien el rendimiento porcentaje de beneficio sobre el costo es menor al anterior, el beneficio es máximo. Esto sucede porque el costo marginal se va acercando al precio, pero todavía por debajo, es decir, disminuye el rendimiento pero aumenta el beneficio. En resumen de los resultados podemos ver que se puede comparar. Recordemos que acá había un error en este 70 y había un error en este 80, pero un poco el planteo teórico o la idea es que se puedan comparar los tres planteos con respecto a la demanda y podemos determinar cuál de ellos presenta el mayor beneficio. En el caso de la competencia perfecta, exactamente lo mismo. Tenemos el 49% del beneficio con respecto al costo. Es en el caso en el que multiplicamos o obtenemos el 100% con respecto al costo variable promedio. Ahora, ¿qué se puede deducir de todo lo expuesto? Primero, la función de costos es siempre la misma. Sin embargo, hay distintos precios según distintos criterios y demanda. El costo es distinto al precio. Siempre es importante conocer los costos para fijar los precios, pero también resulta de fundamental importancia conocer la demanda. Siempre la cantidad producida que presenta los máximos beneficios se obtiene en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. De allí, para determinar el precio, debe buscar la curva de demanda correspondiente. Como en competencia perfecta el ingreso marginal es igual al precio, la cantidad óptima se obtiene donde el costo marginal igual al precio. En cambio, en el monopolio, al ser el ingreso marginal menor que el precio, la cantidad óptima se obtiene para un precio mayor que el costo marginal. Es una pérdida para la sociedad. Cuarto, conociendo las ecuaciones de costo y de demanda, la empresa puede definir perfectamente los precios más convenientes de acuerdo a su estrategia. Quinto, adoptar estrategias de precio en función de los costos variables o totales puede llevar a resultados alejados al punto de máximo beneficio.
¿Qué pasa en la aplicación práctica? ¿Cómo funciona la aplicación práctica? Todo lo que hemos venido viendo en este apartado muestra que, conociendo a fondo los costos y la demanda, no hay ningún problema para fijar las tarifas. La profundidad del conocimiento requerido llega a nivel de las ecuaciones de costos y demandas para poder calcular los costos e ingresos marginal. Sin embargo, en la práctica, normalmente el nivel de detalle alcanzado no es suficiente como para plantear con un grado de confiabilidad razonable las citadas ecuaciones, en especial la de la demanda. Entonces, ¿cómo se realiza el proceso en la práctica? Se fija un límite superior y un límite inferior para el precio, el techo y el piso. Intuitivamente podemos pensar que el piso está asociado a los costos y el techo a la demanda. El piso es el incremento de costo por proveer el servicio, o sea, la diferencia de costo entre efectuar el servicio y no hacerlo. La forma ideal consistiría en calcular la manera óptima de prestar el servicio y comparar con la manera óptima de proveer todos los demás servicios. La diferencia por unidad constituye el piso. Para computarlo correctamente, el analista debe tener en cuenta el tiempo de contrato, la cantidad a transportar, el origen, el destino, cómo se complementa con los servicios existentes y la flexibilidad de los precios de transporte. Es difícil de cambiar un precio excesivamente bajo. El techo es el precio del medio alternativo más barato, tomando en cuenta la diferencia que puede justificar un servicio de distintas calidad. Por ejemplo, en el ferrocarril deberá tomar la tarifa del camión y de allí descontar el concepto de mayor tiempo de viaje, costo de transbordo, etc. El piso permite al transportista conocer la contribución de cada servicio al beneficio. El techo permite al transportista determinar qué porción de mercado puede captar. Asumiendo que sus costos están por debajo del techo, él puede ajustar el precio para maximizar la utilidad o la utilización del equipo, o el beneficio, o para alcanzar otro objetivo. De acuerdo a lo expuesto, el piso está determinado por los costos marginales. No debería cobrar menos de lo que cuesta hacerlo. Sin embargo, dada la dificultad de conocer a fondo los costos marginales en la práctica, resulta común reemplazarlos por los costos variables promedio. Debe tenerse presente que los costos variables promedio pueden emplearse como una indicación del piso, pero solamente en el corto plazo, porque tarificando con ese criterio no se recuperan los costos fijos. En otras palabras, es posible operar durante un tiempo cubriendo los costos variables, pero a largo plazo debe amortizarse el capital para seguir funcionando. Por lo tanto, el costo total promedio sería el piso en el largo plazo. Si no hay medio competitivo, el techo está fijado por lo que se conoce como el valor del servicio, o lo que el tráfico puede soportar, es decir, la diferencia de precios del bien entre el origen y destino, que no admite ser superada porque no existirá demanda para el producto. Los inconvenientes que presenta la fijación de tarifas desde el punto de vista teórico radican principalmente en el desconocimiento de las verdaderas funciones de costos marginales y de la demanda. De aquí la aplicación de los conceptos de techo y piso, y la fijación del precio de manera que, sin exceder el techo, permita cubrir los costos variables y realizar el mayor aporte posible a los costos fijos.